Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Amigas, amigos, bienvenidos. Miércoles 20, miércoles 30. ¿Por qué pensé en 20? Miércoles 30 de abril. Son las 17:02. Aquí listos y dispuestos para iniciar esta jornada informativa con, como siempre, reflexiones, entrevistas, editoriales, en fin, de todo un poco, ¿no? La Policía Nacional, esto lo comentamos, parece que el día de ayer, no estoy seguro, pero bueno, la Policía Nacional ya va a asumir el liderazgo del control de tránsito en 25 vías estatales que hasta ahora estaban a cargo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, es decir, ya no van a estar, digamos, directamente bajo la tutela de la Comisión de Tránsito, sino de la Policía Nacional. Esto lo confirmó del portal, lo sacó del portal Primicias. Este portal lo confirmó con el viceministro de Transporte Camilo Ruiz en una entrevista, y Ruiz, este viceministro, dijo que firmaron un convenio de cooperación para definir la política nacional de seguridad en la red vial el año pasado, y que finalmente se concluyó que existen estos 25 puntos prioritarios en materia de seguridad en estas 25 vías estatales que deben ser atendidas de varias dimensiones. Entonces, una de ellas es el control. ¿Qué va a pasar? ¿Los vigilantes de la comisión van a dejar las vías? La respuesta es que la policía asuma la coordinación del control de esas vías. No significa que se revocan la competencia de la Comisión de Tránsito en esos puntos. Es decir, el viceministro de Transporte explicó que la Policía Nacional va a liderar el control del tránsito en esos 25 puntos o vías, con la cooperación de la Comisión de Tránsito del Ecuador y bajo la rectoría de la Agencia Nacional de Tránsito. Es decir, hay un trabajo en conjunto, ¿no? Por lo tanto, la policía es quien va a decidir si es necesaria o no la presencia de vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador en esas vías. Ese es el rol que asume como liderazgo. La policía dirá, ¿sabes qué, señores de la Comisión de Tránsito? En esta vía no hace falta, gracias, no vengan, nosotros nos encargamos. En esta otra sí, por tales condiciones necesitamos que ustedes vengan, así que vienen. Me explico, el liderazgo de la decisión sobre lo que va a ocurrir en cada vía va a ser de la policía, pero los miembros de Comisión de Tránsito del Ecuador van a seguir trabajando en carreteras. Eso dice a continuación, los agentes de tránsito sí podrán realizar controles en carreteras y continuarán con sus funciones en el resto del país, porque estamos hablando de 25 puntos que, según los estudios, son los más peligrosos o propensos a algún tipo de problema. Entonces, esos son exclusivos, digamos, que la policía va a tener el control. De las demás vías, la Comisión de Tránsito del Ecuador tendrá que seguir patrullando o haciendo los controles que crea conveniente, ¿no? Así es que eso en cuanto a esta decisión, porque sonaba así como, wow, ¿qué sucedió? Y claro, ya le estaban dando ahí una onda, los transportistas me parece que decían, ya se acabarán el abuso, las extorsiones de los miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador. A ver, no se debe generalizar. Yo sí sé, evidentemente me ha pasado un montón de veces que llega el señor con toda la parsimonia a preguntarme por todos los detalles, qué me falta, qué no me falta, para ver si finalmente nos quedamos mirando, y entonces yo me quedo callado, yo nunca digo nada, hasta que finalmente afloja un poco. Déjese ayudar, pues señor. Chuta, ¿cómo será que lo ayudo? Le digo. Entonces, ahí viene, ¿sabe qué? Gracias, pero aquí no hay chance. Es más, lo último fue que se me llevaron el auto porque yo cometí el pico y placa, claro, salí. Debo reconocer que salí rápido, no recordé, aparte muy temprano, un poco 6 de la mañana salí. Entonces, bueno, confiado salí y me cogieron en pico y placa.
Y ahí hubo pues el... Le digo, mire señor, ahorrémonos el tiempo, yo tengo que ir al gimnasio, así es que aquí están las llaves, ahí está el auto, que venga la grúa, me avisa dónde va a estar el auto, y ya, ok, lo voy a recoger después, gracias, hasta luego, y me fui. Y ahí quedó el auto. No sé cómo fue, cómo lo trataron, no, lo trataron bien al auto, total, llegó entero y sigo perfecto. Pero a lo que voy es que hay esa fama sin duda, ¿no? Pero no, no hay que generalizar. Yo estoy seguro que siempre habrá gente honesta, íntegra, que también trabaja en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Bueno, eso en cuanto al tema este de la policía en control de las carreteras. Vamos con la pregunta del día. Varios militares reconocieron que antes del asesinato de los chicos de las Malvinas fueron maltratados y torturados. Vamos a hablar de eso más adelante, que hay testimonios realmente espeluznantes, una cosa brutal. Entonces la pregunta es, ok, ¿y ahora qué espera usted del gobierno? Eso es lo que queremos saber. Después de escuchar o leer o enterarse de los testimonios de cómo fue el asesinato de estos chicos, bueno, ¿cómo debería actuar el gobierno? ¿Qué debería hacer? Eso es Instagram. Ya. A ver, espérame. Acá no hay, pues. Ahí está, perdón. Ya, Pamela Mayorga dice los cuatro de Guayaquil y que pone como, ¿por qué? Es un mensaje que estaba, o sea, escribió por partes. Abajo están más respuestas. Ya, ok. Vamos, que la hipocresía campea. Hasta que no te topen a ti, no dejaremos de romantizar la juventud descarriada. Matan como adultos, deben ser juzgados como adultos. Es responsabilidad. O sea, esta señora Pamela Mayorga está diciendo que está bien que se los haya tratado. Uno era un niño, y los demás eran adolescentes, tres de ellos. Eran chicos. ¿A usted le consta, señora Mayorga, que eran delincuentes? Bueno, ya prefiero no alterarme. Fair Science dice, para empezar, que cambie de ministro de Defensa. Muy bien, me parece. Aria Luz. Necesitamos la noticia completa, no por partes. ¿Quiénes fueron que los torturaron? ¿Militares mismos o bandas criminales? Hay demasiadas preguntas y ninguna información concreta. Bueno, por lo pronto, sin duda, yo coincido en que todavía hay que tener mayor información. Pero, por ejemplo, ya está clarísimo porque el testimonio es de uno de los miembros militares que estuvieron en el operativo. Es decir, él está haciendo la cooperación eficaz. Ustedes saben que esta figura sirve para que se les reduzca la pena. Bueno, cuatro de ellos de los 16 aceptaron hacer esta cooperación eficaz. Y dicen textualmente, mi teniente, mi cabo, no sé quién, no sé qué, le pegó y lo mandó por allá, le rompió la cabeza, no sé qué. Es decir, ya se sabe que efectivamente esos sujetos maltrataron de una manera brutal a esos chicos. ¿Por qué? Bueno, más adelante sabremos, sin duda. Salinas José Antonio dice, combatir el crimen no es cosa fácil y nuestras entidades no son un dichado de virtudes. No siquiera en países desarrollados y tampoco nuestra legislación lo provee. Debería buscar asesoría jurídica de países amigos. Ok. Rossi 5886 dice, y puede haber más casos porque lamentablemente en una guerra caen culpables e inocentes, pero como padres somos los únicos responsables de nuestros menores de edad y más aún en estos tiempos donde los jóvenes son parte de las pandillas. A ver, sin duda los padres tienen una responsabilidad, pero el Estado ecuatoriano que tiene como en su constitución están los militares, la policía, en fin, y por lo tanto es responsabilidad del Estado proteger a los ciudadanos, no atacarlos, no maltratarlos, no finalmente agredirlos de una manera bárbara. Porque insisto, ahí ya no hay vueltas que darle. No es que, ¿será que sí? ¿Será que no? Y hay testimonios de los propios compañeros que dicen, sí, fulanito, aunque no ha salido el nombre todavía, pero está diciendo que un uniformado finalmente maltrató brutalmente a estos chicos. Así es que cada uno tiene su cuota de responsabilidad. El presidente Noboa hizo lo que el pueblo le pidió en las urnas, sacar a los militares a la calle. Bueno. A ver, ¿qué otros por otro lado? Veamos qué más dicen. Hay versiones, ¿no? Efectivamente todavía no hay claridad. Por ejemplo, por allí hay una versión, eso lo vamos a hablar más adelante también con nuestro invitado que tendrá sin duda mayores elementos que comentar. Pero por ejemplo,
se dice que los militares llevaban un cargamento de algo y que ese algo era medio peligroso, o que los chicos habrían visto el contenido de ese cargamento y por lo tanto no querían testigos. Es una elucubración absoluta de momento, pero eh, no se puede descartar absolutamente nada, ¿no? Es decir, si eso pudiese ser real, caramba, también es muy, muy grave. A ver, por acá, Jorge López dice, del gobierno nada, Fiscalía tiene que juzgar el mal proceder de los militares y punto. No, señor López, Fuerzas Armadas están bajo el Ministerio de Defensa, pues, ¿y de quién depende el Ministerio de Defensa? Del gobierno, pues. De manera que el gobierno tiene que, porque además ellos asumieron un rol de inmediato de defensa a los militares y de defensa total, aquí son delincuentes, o sea, tiene que responder, el gobierno tiene que responder. No es cuestión de que fiscalía nada más. Obviamente la fiscalía, obvio, pero el gobierno, por favor. Dice Pablo Santiago, muchas gracias por su respuesta, el gobierno no tiene nada que ver ahí, la fiscalía tendrá que actuar. Uy, por Dios. Bueno, Fabián Chipantazzi dice, buenas tardes Andrés, lastimosamente es el resultado de un plan Fénix que nadie conoce, ni altas autoridades, ni mucho menos militares, muchos militares rasos, enviados sin ninguna estrategia y preparación previa y claro, cometieron errores y ahora deben pagar por ese crimen de Estado. Pero no lo olvidemos, no nos olvidemos de los oficiales y altos mandos que los enviaron, ellos también deben ser sancionados por su improvisación, evidentemente. Tú sí sabes cómo actuar antes. De verdad que hay unos comentarios y unas respuestas tiradas en los cabellos, o sea, de verdad, que reflejan un nivel el tan elemental que ni siquiera me provoca leer. ¿Eh? Pero bueno, encuentro mucho sentido en lo que menciona Fabián, en el sentido de que evidentemente es un tema de Estado, por Dios, ellos representan al Estado. Uno ve a un militar, ese militar representa al Estado ecuatoriano y como tal tiene el deber de proteger la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, que un militar uniformado haya manchado su uniforme con la muerte de esos chicos, tiene que ser absolutamente sancionado con la máxima posibilidad, porque es que no se puede. Si no confiamos en los organismos de control, de protección del ciudadano, pues entonces ¿qué hacemos? Si tendremos que cuidarnos de los militares también. Ahí viene un militar, cuidado, salgamos corriendo. O sea, ¿qué es esto? No, o sea, está totalmente tergiversada la idea, ¿no? Vilma Riera, que al gobierno no se le ocurre interferir para que quede impune este crimen. Ellos saben de primera fuente qué pasó, trataron de desviar la atención y después afirmar que eran delincuentes. Fue su peor error. Bueno, esa es efectivamente una de las versiones. Clarisa dice, terrible, nada justifica semejante aceptación de los militares, los niños son intocables, el gobierno debe exigir a Fiscalía la máxima sanción. Ok, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, el gobierno debe exigir a Fiscalía, evidentemente, que haga las cosas bien, pero, insisto, el gobierno también tiene que responder y que lo haga de manera frontal, transparente, no mande un comunicado, esas actitudes cobardes de no hablar de frente de las cosas, de no encarar. Ya ojalá estrenen una actitud distinta en este gobierno y no evadan y no guarden silencio y después de un tiempo cualquier tontería sacan por ahí. Es decir, ya esperamos que haya alguien en ese gobierno que de manera frontal tenga el carácter y la personalidad de responder ante la población sobre un tema tan sensible que nos interesa a todos. 17:15, vamos a nuestra agenda del día de hoy. ¿No quieres leer las Ah, ¿hay noticias? todavía más? Sí, sí, bastantes. Ok. No, se me pasó. Sí, que para leer rapidito porque ya está Ya, limitado. vamos a X, que también tenemos ahí algunas respuestas. Sí, Ojalá no me cambien el ánimo. A ver, Bernardo Gortari Morejón dice, el gobierno debe dar un giro radical en su gestión de la seguridad. Si es que no retoma el camino de la gobernanza anclada en el Estado de Derecho, nos exponemos a vivir un estado de terror y criminal. Tal cual lo que estaba diciendo. Es decir, si no hay eso, vamos a tener que tener miedo de los propios militares o policías. No puede suceder. Francisco García dice, hay reglas incluso para los criminales, aunque a veces nos cuesta entender eso. Gobierno debería pedir que se desarrolle con velocidad la investigación, se aclare todo el hecho y que se castigue aquello que no se hizo con debido proceso. De acuerdo. Lisette Pardo Gijón dice, bueno, el gobierno nada creería porque a quién le corresponde sancionar a los jueces. El gobierno nada creería. No, sí, el gobierno tiene responsabilidad.
Ginson Moreira. Tal como está redactado el texto que acompaña al gráfico, pareciera que los militares confesaron también que los asesinaron. No dice ahí que ni infiere eso, ¿no? Dice, varios militares reconocieron que antes del asesinato, porque antes de que se lo mataran, no está diciendo quién, porque los militares lo que dicen es que lo dejaron maltratado en medio de la nada, de la noche, desnudos. Ahí ya después de golpearlos, después de hacerle un montón de cosas, lo dejaron abandonados allí. Y ahí, ¿cómo mueren? Esa también es otra de las interrogantes. Así que no, lea bien, señor Moreira, porque no hay ninguna inferencia de que fueran ellos. Ya, lo último, rapidito. Sofía Cisne Negro dice 4:16. ¿A quiénes será de creerles? ¿Por qué dicen los otros 12? Mark dice, esperamos justicia, que caiga quien tenga que caer. Fueron maltratados y torturados por los asesinos, dice Poder Brutal. Bueno, chuzo, sí, la verdad que lástima. Para la próxima empezamos donde haya más, para tener chance de leer un poquito. Ya. Vamos entonces con nuestra agenda del día de hoy. Vamos a iniciar hablando sobre esmeraldas. Este era un tema que lo habíamos planeado para ayer, pero recuerdan, les comenté que la prefecta se complicó. El tema es esmeraldas y sus 7 plagas. Hemos invitado a Roberta Zambrano, prefecta de la provincia. Más adelante, un tema de Quito, pero que me parece súper interesante. Ojalá pudiese ser replicado en otras partes. Pero bueno, sin votos del correísmo, el Consejo Metropolitano aprobó la ordenanza de vecindarios saludables. Ya van a ver de qué se trata. Realmente es una iniciativa interesante y podría cambiar la vida de muchos barrios, para bien, obviamente, ¿no? Hemos invitado a los concejales Wilson Merino y Analía Ledesma. Y para concluir, hablaremos del tema de la pregunta del día sobre estos nuevos testimonios que revelan la crueldad en torno al asesinato de los 4 chicos de las Malvinas. Hemos invitado al abogado Fernando Bastias, es del Comité de Derechos Humanos. Hay que ponerlo completo para poder... Presentemos así. Ya, pero del Comité de Derechos Humanos. Vale, entonces, listo, ahí está la agenda. Para quienes están sintonizando, pues el programa, sepan cómo está la cosa. Nuestra invitada se encuentra. Bien, entonces solo falta prender la cámara. La prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, entendemos ya se está conectando. Ahí vemos que está la imagen, pero aún no la vemos. No sabemos si nos escucha tampoco. Ahí está, poniendo en orden el audio, el video. Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas. El día de ayer teníamos planeado conversar con ella, pero una situación de última hora cambió el programa. Tenía que atender un desbordamiento del río, de un río, entiendo. Y bueno, ¿me escucha bien, prefecta? Solo para confirmar. Yo no la oigo. A ver, el micrófono tal vez, chéquele. Ahí, No, no me escuchan. ahí sí, ya escuchamos. Ahí sí. Ahí Ya. está. Ok. Bien, entonces, hay varios tópicos que quiero abordar con usted. Evidentemente, lo primero, quisiera que nos ayudara con una suerte de evaluación después de lo del sismo. ¿Qué datos tendría usted para compartir? Es decir, en términos de damnificados, en términos de infraestructura dañada. ¿Qué nos puede comentar para luego continuar con otros aspectos? Bienvenida. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, después de este sismo que fue casi un terremoto, en la última sesión del COE, hace 2 días que lo hicimos, ya mañana toca nuevamente reunión del COE. Hasta el momento tenemos 786 viviendas evaluadas, ¿verdad? Entre esas tenemos en verde 319, que significa que son edificaciones con uso permitido. Tenemos en color amarillo 330 edificaciones que son con uso restringido y 137 edificaciones que son con uso definitivamente prohibido. Aparte de esto, también tenemos las evaluaciones que han hecho en algunas instituciones públicas, ¿no? Tenemos edificaciones públicas como por ejemplo la Prefectura de Esmeralda, que lamentablemente está bastante destruida. Tenemos el EQ 911, el Registro Civil, tenemos FLOPEP, tenemos la Universidad Luis Vargas Torres, tenemos también el Hotel Colón, ya dije el Registro Civil, ¿verdad? Sí. Entonces,
Permítame, Roberta, se le fue el audio, ya no le escucho bien. ¿Ahí escucha? Mm, Ahí, ahí, pero sí, no sé ok, si ahí. ya. Bueno, entonces ya escuchamos sobre estos edificios que están averiados o están en mala situación. ¿Cómo está la contraparte, recursos? ¿Cómo van a implementar la reconstrucción de estos edificios? Bueno, sí, están alrededor de 40 ingenieros que están divididos por grupos, por sectores, donde están haciendo todas las evaluaciones técnicas de lo que se requiere, pues, para poderles dar a los damnificados lo que necesitan. Por ejemplo, estamos hablando que las que están en semáforo verde o en semáforo amarillo, se les daría un bono para que ellos puedan ir a alquilar departamentos, casas, Ya. ¿verdad? También tenemos en los edificios de instituciones privadas, por ejemplo, en la prefectura de Esmeralda, nosotros contamos con un seguro, eso ya no se haría cargo el gobierno central, pero todos los ingenieros, al recabar la información, ellos van clasificando de tal forma de que en el semáforo rojo de las casas que están destruidas al 100%, el gobierno nacional va a construirle sus casas, pero ahorita estamos esperando que el día de mañana que tenemos la sesión del COE, los señores alcaldes de cada cantón tengan listos los terrenos donde serían construidas estas casas. Mm. Asimismo, también tenemos personas que están en refugios donde ellos pues se les está dotando de lo que es agua potable, medicina, atención médica, lo que es alimentación, y se está haciendo un largo recorrido en toda la provincia en donde han habido pues personas que han sido afectadas. Diariamente van saliendo más porque, bueno, hay sectores que, por ejemplo, en un barrio se afecta una manzana, digamos así, ¿no? Ujú. Es Sí, más visible para poder ir a hacer la atención. Pero hay casas individuales, así de manera claro. de otros lugares, entonces ellos llaman, se comunican y luego se les hace la atención para ver qué es lo que requieren ayuda. ¿Cómo está la coordinación, el trabajo con los alcaldes de los cantones o por ejemplo con el de Esmeraldas? Me pregunto, ¿hay una buena relación en función de la ayuda a la gente o hay cierta distancia por la parte ideológica? Bueno, no, en esta ocasión yo soy la presidenta del COE provincial y Ah, a todos los pongo en ok. regla a trabajar y la verdad es que Ya sí veo la está felicidad suya, colaborando, no ¿no? hay que mentir, está colaborando tanto con maquinarias para hacer el desalojo de los escombros, ¿sí? Y bueno, pues y también en todo lo que a él tiene como alcalde que hacer, ¿no? Ahora, yo titulé esta conversación como Esmeraldas y sus siete plagas, porque caramba que Esmeraldas es que es de verdad, si no es si no es la deforestación, la minería ilegal, son las pandillas o en fin, la frontera, el agua potable, o sea, realmente y ahora viene también el tema de la emergencia en la refinería de Esmeraldas, que ya ha sido declarada, ya está declarada en emergencia. Es que de verdad, Definitivamente. Definitivamente sí son las 7 plagas, ya no sé qué más nos pueda ocurrir. Y dentro de todo esto también ha habido incendios de casas numerosas en la parte norte de la provincia, en el Hoyo Alfaro. Hemos perdido caseríos enteros de islas. Ha sido una cosa terrible, pero bueno, Dios pone a sus mejores guerreros en las más grandes batallas y esperemos que esto sea como que Esmeralda está diciendo, estamos en el mapa del Ecuador, necesitamos atención y de hecho pues sí se la está dando gracias al presidente Daniel Noboa y él de manera inmediata en todo lo que ha acontecido últimamente, como es, por ejemplo, el tema del derrame del crudo de petróleo y asimismo como el sismo, han estado de manera inmediata todas las carteras de Estado atendiendo, ¿no? Eso no hay que negarlo. Y bueno, lo importante es que las personas están cogiendo la confianza, porque ¿qué pasa? Cuando recién hubo el tema del sismo, la gente no quería salir de sus casas, así estuvieran las paredes caídas. ¿Por mm, qué? mm, Porque cuando hubo el derrame, el terremoto del 2016, ujú. no atendieron a Esmeraldas como la deberían haber atendido. Y hay personas que ya han pasado 9 años viviendo en carpas. Entonces la gente decía, salir a una escuela, refugiarnos para que después nos dejen ahí viviendo toda la vida.
Entonces había ese temor. miedo, ese temor, Mm. pero ellos se han dado cuenta que el levantamiento de información ha sido de manera inmediata, que la atención con el tema de los víveres, de la medicina ha sido inmediata. Entonces ya vamos recuperando la confianza que tiene el ciudadano común en la autoridad, que eso es importantísimo. El presidente Noboa en su momento ofreció 21 millones. Me pregunto, ¿ha llegado algo ya? ¿Cuándo va a llegar? ¿En qué se va a invertir? Bueno, eso fue en el tema del crudo, del derrame, ¿sí, Sí. no? Del derrame del crudo del petróleo, sí. Ujú. Ya se les han dado las indemnizaciones a todas las personas que fueron afectadas. Asimismo, como, bueno, es que un levantamiento es para darles el bono y otro levantamiento es para ver el daño ocasionado en propiedades, por ejemplo, personas que tienen sus fincas, donde lamentablemente se hubo el derrame y les quemaron el pasto, Ujú, ujú. y que han hecho daño, por ejemplo, al tema de las personas que tienen sus vacas, bueno, en fin, ¿no? Esos son otro tipo de levantamiento. Pero Ya. sí se está dando la ayuda a eso Pero no hay que negar. parecería que 21 millones es una cifra importante para todo eso, ¿o cree que no? Una provincia donde no hay nada, lo Mm. poco es bastante, pero a veces quedan cosas por hacer. Entonces yo creería que aquí en Esmeraldas hay que ponerle el ojo para poder hacer una inversión bastante fuerte y poder cambiar de pueblo a ciudad. ¿Qué opina usted de la decisión del presidente Noboa de haber vetado la ley que pretendía entregar $1 por barril de petróleo industrializado para 3 provincias, Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos? Fue en aquella sesión que se dio allá en Esmeraldas, que fue criticada o polémica, porque se dijo que la gente había ido a farrear y que, bueno, en definitiva, no estaba con... El proyecto no estaba bien elaborado. ¿Usted apoya la decisión del gobierno? Bueno, lo que pasa es una cosa, que con el afán de que venía la segunda vuelta, ¿verdad? Entonces ellos querían ganar réditos en Esmeraldas, ellos querían, se daban cuenta los correístas de que Esmeraldas ya no era el bastión, entonces ellos decidieron venir a hacer acá supuestamente la sesión de la Asamblea, donde se Ajá. iba a aprobar el dólar por el petróleo, el barril de petróleo refinado, pero no tenían clara la película, ni habían hecho las Mm, cosas de manera correcta, mm, como la ley lo indica, ¿no? mm, Entonces, al tener como asambleístas una serie de personas que en realidad no saben ni dónde están parados, ellos nomás era el tema de la bulla de que se iba a mm, hacer lo de la aprobación de la de la ley. ley, Ujú. pero eso no tenía un sustento, no tenía un De acuerdo. sustento legal. Creo que el presidente de la República ha demostrado bastante interés en querer sacar adelante al país y que si hubiese estado bien sustentado, en ningún momento lo hubiera negado. Además que son 3 provincias las que en este caso se deberían haber beneficiado si hubieran estado bien sustentadas. Solamente querían hacer la laraca, la bulla, porque estaban en la segunda vuelta. Así mismo sucedió en el derrame del Club de Petróleo. Vinieron acá con cajas de comida, con el afiche de Luisa Presidenta, y ahora, nanay, nanay, brillan por la ausencia. No ha venido nadie ni siquiera a dejar una botellita de agua de 25 centavos. Mm. Eso hace dar cuenta que son politiqueros y por eso es que al ciudadano común ya no le gusta la política, pero es por el tema, porque no por el concepto de política que es servir, sino por estos lamparosos que vinieron aquí a hacer una gran farra, porque en vez de haber gastado en la farra, tranquilamente hubieran podido llegar con una funda de comida a las personas que habían sido afectadas y no lo hicieron. Entonces, creo que el presidente de la República, junto con todos sus asesores que tiene jurídicos, hicieron un buen, Análisis. diagnóstico de lo que Ujú, estaba ujú. pasando y Ok, no va, pero no es porque él no lo quiera, es porque legalmente no va. ok. Oiga, estamos en la parte final de la conversación. Yo políticamente o ideológicamente la veo como que el color está cambiando de amarillo a morado, pero de una manera muy intensa. ¿Ah? Ya diga la Quiero, verdad, ya es que está más quiero, claro eso que pues. no, quiero decirte una cosa. Mi corazón
y el amor que tengo por Esmeraldas no tiene color. Y el único color que nos puede acobijar es la verde y blanco, que es la bandera de Esmeraldas. Yo siempre voy a apoyar a las personas que en realidad vea su actitud de que quiere servirle a esta maravillosa provincia donde ha sido el patio trasero del Ecuador. Estamos cansados, y yo sobre todo cansada de que hayan venido presidentes y lo único que hayan hecho es el saludo a la bandera. Yo no tengo color, no tengo ideologías marcadas. Lo único que me mueve a mí es, en el momento que veo a alguien que quiere trabajar por la provincia, enseguida voy a estar ahí presente para poder apoyar. Pero quiero decirte una cosa más. Jamás voy a apoyar al correísmo. Jamás. Porque nosotros somos seres humanos. Nosotros también aquí en Esmeraldas tenemos criterio, tenemos gente profesional, inteligente y honrada. Y que en la época de Rafael Correa hayan hecho supuestamente una repotenciación en Petroecuador, aquí en refinería, de 2.200 millones de dólares, donde se farrearon la plata e hicieron una pileta de 4 millones de dólares. Eso, en una provincia tan pobre como esta, eso no lo perdono. Que ellos hayan dejado crecer la delincuencia y le hayan prohibido a los jóvenes salir adelante para que puedan estudiar, y que ahora son ellos parte de los GDO, habiendo dañado a las instituciones educativas, que llegaba la droga a venderse y dañar a los jóvenes donde tantas familias han sufrido. Eso yo no lo perdono nunca, eso solamente queda para los ignorantes. Hay líneas rojas y yo coincido con usted que no se pueden traspasar. Simplemente hay ciertos códigos, ¿no?, de principios de ética, de moral, y que efectivamente hay que hacerlo respetar. Bueno, veremos qué pasa más adelante. Por lo pronto, chévere que tenga ese concepto de defensa por la provincia, ¿no? Y bueno, dígale al presidente que afloje el dinero que tiene que darle a los GAT, pues también rápidamente, porque a veces aguanta a una provincia y a otra le da. Entonces tiene que ser equitativo aquello, ¿ah? No, se paga a todas las provincias. Bueno, pero en todo caso yo quiero decirte algo. Aquellas provincias que no les llegaron las rentas en los tiempos de campaña, más bien tienen que agradecer que no gastaron la plata por gusto, porque igual perdieron. Ya. Listo, muchas gracias. Ha sido y que Roberta se pongan Zambrano. A trabajar por sus provincias. Que Dios los bendiga. Igualmente, gracias a Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas, por haber estado aquí. Que tenga un buen día, Roberta. Bien. Gracias, igual para ti, gracias. Gracias. Bueno, ahí haciendo una evaluación de estas situaciones difíciles que enfrenta la provincia, pero con mucho entusiasmo y ganas de salir adelante. Ojalá así sea. Bien, 17:34. Pausa. Para tu mamá, que merece una tele nueva. Para la que quiere un nuevo celular y saber dónde está siempre. Para la que necesita una laptop urgente. Para todas, Claro trae hasta 60% de descuento en laptops, Smart TVs y celulares con hasta 1 año de garantía y protección contra robo y daños. Pídelos ya. 17:34, continuamos nuestra agenda informativa. Por favor, que pasen nuestros invitados a este panel para hablar de una iniciativa que me parece realmente interesante, creativa y que podría tener un impacto real, concreto, en la calidad de vida de los, en este caso, de los quiteños o de las personas que habitan en la capital de la República. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó con 12 votos la ordenanza de vecindarios alimentarios saludables, impulsada por nuestros invitados justamente, Analía Ledesma y Wilson Merino. Es una suerte de fomentar la agricultura urbana con fines de salud, alimentación y producción. Eso, caramba, realmente suena súper bien. Me pregunto qué tan práctico o viable o cómo se va a dar, ¿no? Así que empecemos al darle la bienvenida a los dos invitados, como decíamos, Wilson Merino y Analía Ledesma, que nos expliquen el concepto, de qué se trata esta ordenanza, para luego ir aterrizando con algunos detalles. Analía, empecemos con usted. Bienvenida. Hola, ¿cómo está, Andrés? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, porque yo estoy con un problema un poquito de audio que no les escucho muy bien, pero bueno, qué gusto. Gracias por la invitación, Andrés, y un gusto saludarle a mi colega Wilson. Esta es una iniciativa que, bueno, pues hemos venido trabajando desde 2020 en mi caso, puesto que recordarán en la pandemia desde la ciudad
tuvimos muchísimos problemas con los temas de la alimentación, de los huertos, y era fundamental en ese entonces, en esa época, que tengamos como autoalimentarnos, como autosustentarnos. Entonces se fue trabajando con los compañeros concejales de la anterior administración, en este caso fue el ex concejal Morales también, que cooperó con la elaboración de este tema que en una primera instancia hablaba de los huertos urbanos, para que nosotros podamos tener en ciertos espacios, sobre todo en los conjuntos habitacionales, que tendría que dar permiso eventualmente a la municipalidad, para que nos dé permiso siempre y cuando tengan espacios también para elaborar ciertos huertos urbanos. Ahora, luego con la nueva Comisión de Desarrollo Económico que le preside ahora el compañero Merino, pues él le agregó algunos toques muy interesantes con respecto a los vecindarios alimentarios y seguros, y tomó otros tintes la ordenanza que de alguna manera podrían hacer que sean más útil y más servicial para todos los vecinos, sobre todo porque vamos a recibir apoyo institucional, en este caso de Conquito, por ejemplo. Ok, a ver, Wilson, entonces explícanos, bueno, al darte la bienvenida, por supuesto, explícanos concretamente cómo sería, es decir, que los barrios presentarían su deseo en ser parte de este proyecto, y entonces habría una suerte de capacitación, habría un espacio en donde empezarían a cultivar, pero ¿cómo se organiza la comunidad para el trabajo y luego para la distribución ya de los productos? Gracias, Andrés. Un saludo para ti, un saludo para Analía. Hoy la ciudad enfrenta varios desafíos. Uno de los más importantes es luchar contra los indicadores de hambre. 3.6% de los quiteños y quiteñas experimentan hambre extrema, eso es cerca de 90,000 personas. Tenemos cerca de un 34% de desnutrición crónica infantil en el extremo norte y sur de la ciudad. Y esos indicadores sociales tan dolorosos de alguna manera obligan a que el Consejo Metropolitano tome acción. Desde la Comisión de Desarrollo Económico, la visión ha sido recoger lo bien hecho del pasado. Había una ordenanza valiosa presentada por mi colega concejal Analía Ledesma. Había algunas otras ordenanzas presentadas en la Comisión de Salud, y nosotros desde la curul del Movimiento Imparables presentamos otra, y finalmente hicimos un ejercicio de unificación de 4 proyectos de ordenanza, ¿no? Me parece que hay un primer gran valor, ¿no? Así es. Reconocer el trabajo bien hecho del pasado, no refundar la ciudad cada vez que llega un alcalde o una nueva administración, ¿no? Este proyecto, como lo decía Analía, pone la agricultura urbana en el centro, la agricultura urbana como una herramienta que nos permite alcanzar al menos 3 grandes objetivos. El primero es sanar a una ciudad anímicamente enferma. A través de la agricultura urbana uno sana, uno se cura, ¿no? El trabajo con la tierra es transformador. Alimentar y combatir los indicadores de hambre. Y un tercer elemento tiene que ver con producir, generando medios de vida y oportunidades de empleabilidad, ¿no? Esto se recoge en el proyecto de ordenanza. Esta ordenanza le encarga a la Secretaría de Desarrollo Económico elaborar un instrumento de política pública, una agenda de los vecindarios alimentarios saludables, que la tiene que construir con una gobernanza territorializada, en alianza con las organizaciones sociales y con los barrios, ¿no? Creo que ahí hay un primer gran elemento, que la agricultura urbana deje de ser una política municipal para convertirse en una política metropolitana. Hemos establecido un objetivo. Hoy por hoy Quito tiene cerca de 2,000 huertos urbanos, lo que nos coloca dentro de las 10 ciudades más verdes de agricultura urbana en América Latina. El objetivo con esta ordenanza para el año 2030 es duplicar al menos el número de huertos urbanos y convertirnos en la capital latinoamericana de la agricultura urbana, ¿no? Creo que hay un gran objetivo de futuro, ¿no? Ya, pero permita que interrumpa, explícame el cómo, es decir, un barrio X de la ciudad, ¿qué tiene que hacer o cómo se incluye y cuáles son los pasos? ¿Ellos van a participar en una suerte de minga o no? Es decir, quisiera saber el cómo. Sí. Bueno, lo primero que van a hacer las administraciones zonales es levantar registros de todos los huertos urbanos que hay en la ciudad y de todas las unidades productivas relacionadas con la agricultura urbana.
con el registro ellos ya se podrán beneficiar de estos elementos, de estos incentivos que estamos generando, acceso a equipamiento, acceso a invernaderos, acceso a sistemas de riego, acceso a capital semilla, acceso a asistencia técnica, en fin, todo lo que tiene que ver con fortalecer los huertos urbanos que ya existen. Otro elemento innovador es que los predios municipales que hoy por hoy están abandonados, que terminan siendo guarida de delincuentes, ¿no? También terrenos que están en filo de quebrada y que son espacios donde se acumula la basura y que posteriormente puede ocasionar incendios, puedan ser utilizados también para la agricultura urbana, ¿no? Me parece que esa visión de ser más eficientes con lo que tiene la ciudad es algo muy positivo. Y también multiplicar huertos urbanos en las unidades educativas municipales, ¿no? Que el aprendizaje no solamente sea matemáticas, inglés, historia, sino que también sea el trabajo con la tierra, ¿no? Y también multiplicar huertos urbanos en el centro histórico, que es algo que recogimos de la iniciativa de la concejal Analía Ledesma, que el centro histórico de Quito se pueda reverdecer a través de la agricultura urbana en terrazas, en balcones, en edificios municipales. Analía, todo lo que he escuchado hasta ahora me resulta súper positivo y imaginando que esto sea una realidad, cambiaría la faz, incluso la calidad de vida de muchos quiteños. La pregunta es, ¿por qué entonces, cómo se interpreta que 6 concejales de la Revolución Ciudadana no hayan votado a favor de este proyecto? Es decir, ¿cómo se entiende eso? Efectivamente, bueno, ahora que les puedo escuchar mejor, me parece muy importante lo que ha señalado Wilson con respecto al proyecto de ordenanza y lo que se entiende sobre el proyecto de ordenanza, que es lo que precisamente señalé en mi intervención en el Consejo Metropolitano. ¿Cómo puede ser posible que un proyecto de ordenanza que no busca nada más que reverdecer la ciudad, que tengamos espacios públicos más bonitos, más seguros, que los vecinos puedan tener incentivos de parte de las administraciones zonales, que tengamos apoyo por parte de Conquito, por parte de la Secretaría de Desarrollo Productivo, que haya un inventario? Es precisamente, Andrés, por un tema político delicado y sensible que estamos viviendo en estos momentos en el Consejo Metropolitano, al cual yo fui enfática en decir que nosotros no podemos ponernos a politizar ordenanzas que son necesarias y fundamentales para la ciudad. Incluso fue un cabildeo sumamente duro y a Wilson le consta el que tuve que hacer acercándome a concejales que a mí me cuesta muchísimo poder dialogar, como en este caso los que señalan ser de mi mismo partido, que no lo son. Usted sabe, soy la presidenta de Izquierda Democrática, estoy aquí en mi oficina, en la sede, y son concejales que no responden a esta organización política y que más responden a otro tipo de organizaciones que fue un cabildeo muy fuerte para que puedan esta vez apoyar un proyecto de ciudad, un proyecto de vecindarios alimentarios, un proyecto de huertos urbanos, un proyecto que definitivamente la Revolución Ciudadana se ha manifestado clara y ampliamente en contra. Yo incluso me permití, charlé en uno de los corredores con el jefe de bancada de la Revolución y digo, pero ¿por qué se oponen a algo tan importante para la ciudad? Y no tuvieron una respuesta. Es lamentable. Estamos a pocos días de elegir comisiones, de elegir una vicealcaldía, de las cuales yo pienso que ya no hay mucho que hacer porque tienen una mayoría bastante amplia, que se vio, ahí discrepo un poquito con Wilson, había escuchado que se vio un cambio en la votación que sí puede afectar en un momento, pero el oficialismo tiene todavía bastante saldado el tema de las cuestiones políticas en el Consejo, y esta fue nuestra primera victoria. Uh-huh. Qué bien, por cierto. Ahora, ¿y qué daño que le hace efectivamente a la ciudad posiciones de esta naturaleza? Es que no se comprende. La tradición en Quito al menos siempre fue que los políticos llegaban al municipio y se sacaban la camiseta para trabajar por la ciudad, pero últimamente, en las últimas administraciones, eso cada vez es menos y con lo que estamos hablando realmente es lamentable. Ahora, Wilson, ¿qué me cuentas en términos de financiamiento? ¿Qué inversión demanda este proyecto?
En cuanto a plazos, hablabas del 2030. Antes de eso, ¿no habrá alguna señal, algún verde en el centro histórico? No sé, ¿qué plazos hay y qué financiamiento se plantea? Sí, sin duda, Andrés. Tienen que haber resultados inmediatos y nosotros colocamos disposiciones transitorias que ya establecen ciertos tiempos, ¿no? En 120 días la Secretaría ya tiene que entregar el instrumento de política pública, que lo tiene que además diseñar con el Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social, que reúne a actores de la sociedad civil, la academia y otras entidades municipales, ¿no? Lo segundo es, sobre la base de ese diseño de plan, ya serán las entidades implementadoras de la política pública, en este caso Conquito y las administraciones zonales y también patronato, los encargados de implementar la misma, ¿no? Creo que tenemos que ver resultados inmediatos, ¿no? Me parece que gran parte del desafío mío y de Analía ahora que se ha aprobado esta ordenanza es justamente fiscalizar su implementación, ¿no? Porque de nada sirve aprobar ordenanzas que luego terminan siendo letra muerta, ¿no? En cuanto a Ese será nuestro compromiso desde la Comisión de Desarrollo Económico. Yo comparto con Analía Ledesma, para mí ha sido un gusto compartir con ella durante estos 2 años, una tremenda profesional que yo conocí en este ejercicio, y como resultado de ese trabajo por los quiteños, ¿no?, hemos aprobado 5 proyectos de ordenanza en la comisión. La ordenanza de fomento al empleo, la ordenanza de fomento al emprendimiento, la ordenanza de fomento a la innovación, la ordenanza de fomento al comercio justo y ahora la ordenanza de vecindarios alimentarios saludables, ¿no? Eso de alguna manera demuestra que hay que deponer posiciones personales pensando siempre en la gente, sumando, ¿no? No se puede gobernar una ciudad con una ideología, ¿no? El alcalde y su bloque necesitan tener amplitud. Lo que están viviendo es justamente el resultado de esa visión, ¿no?, de politizar el municipio de Quito y gobernar la ciudad pensando que gobiernan para una organización política, ¿no? Yo de alguna manera puedo comprender que haya oposición política. Me parece que es hasta legítimo que exista. Lo que no comprendo es que finalmente sea la ciudadanía quien tenga que pagar los platos rotos, ¿no? Me parece que eso es algo bastante reprochable. En mi caso y en el caso de Analía, los dos nos hemos centrado en el bienestar de los quiteños, ¿no? Creo que ya hay muchos actores políticos que están en confrontaciones. Creo que alguien tiene que hacerse cargo de resolver los problemas de la gente y de dar resultados, así que bueno, muy contentos de que pese a la adversidad que se vive en el Consejo Metropolitano de Quito, constantemente desde la Comisión de Desarrollo Económico demos resultados positivos a la ciudad. Esta es la segunda vez en un mes, creo que con Analía Ledesma hemos logrado que se aprueben ordenanzas y me parece que eso es muy positivo. Sin duda, estupendo que se aprueben ordenanzas, Analía, pero también la fiscalización, el seguimiento pertinente, de forma que no quede en letra muerta. Nos llenamos de ordenanzas y a la hora de la hora, en fin, como decía Wilson, la idea es que ver los resultados, ¿no? Sí, esto es algo muy importante y de verdad es lo que pasa en el Consejo Metropolitano. Justamente también para mí ha sido un gusto trabajar en la comisión con Wilson, pero es importante señalar que la voluntad política del Ejecutivo es quien va a facilitar el trabajo de ejecución de esta y otras ordenanzas que suceden en el Consejo Metropolitano, ¿no? Aquí vemos que hay muchos pasos de ejecución que tiene que realizar definitivamente los órganos ejecutores que parten de la Secretaría de Desarrollo Productivo y esto tiene que ver mucho con el alcalde, pero en este caso yo me siento optimista ya que es un tema que favorece a la ciudadanía. Al igual que la ordenanza de comercio justo, que la aprobamos hace muy poco tiempo y que también estaba estancada por temas políticos en la comisión, igual un par de años, pues finalmente haya visto la luz, porque existen muchísimas ordenanzas en el Consejo Metropolitano. Lo importante es que los concejales hagamos nuestro trabajo de legislar, pero también fiscalizar. A los concejales que fiscalizan o que fiscalizamos los temas que son susceptibles, que a la final para eso fuimos electos, ¿no? Porque hay concejales que simplemente se limitan eventualmente a levantar la mano a todo y hacer oídos sordos y no fiscalizar las cosas que no están bien. Nosotros hemos sido siempre una mirada más que crítica, fiscalizadora, que es nuestro trabajo en el Consejo Metropolitano. Ahora, sí es verdad, con la experiencia que
ya tengo en este tiempo, es importante señalar que son momentos muy difíciles los que se está viviendo, ya que son horas sensibles, siempre el cambio de comisiones, el tema de la eventual vicealcaldía que tenga que cambiarse o ratificarse, las vicepresidencias del Consejo Metropolitano. Esto genera tensiones y lesiones, y el periodo anterior, con la experiencia que tengo, son momentos muy álgidos y donde se prestan para politizar temas que no son necesarios en este momento que se politicen. Ahora es Bien. una carrera sin cesar por las compañeras que aspiran a la vicealcaldía, lo cual es lógico, somos 8 mujeres concejalas, que todos me imagino que tenemos la sana aspiración, pero yo pienso que en este caso habría que ser bastante más realistas, ¿no? Ya en el plano político, entonces, Wilson, efectivamente el municipio, o al menos el alcalde como tal, enfrenta un periodo particular. Bueno, en cuanto al tema de la renovación de autoridades, al menos la vicealcaldesa María Fernanda Racines ha dicho tener las voluntades para mantener esa vicealcaldía, ¿no? Eso por un lado, pero por otro, sabemos está este proceso de revocatoria del mandato del alcalde y eso puede generar también distracción, es decir, que se busque de alguna forma intensificar el trabajo en función de ese problema que enfrenta el alcalde. De hecho, hoy hubo un video de unas chicas que estaban en la Plaza Grande recogiendo firmas, pero se demostró que el documento que tenían no era el correcto, es decir, que podían estar recogiendo firmas de manera irregular para provocar un daño al proceso que se está llevando adelante. ¿Cómo observas este momento político para el alcalde Muñoz en función de lo que estamos hablando, por ejemplo? Sí, Andrés, creo que de alguna manera el futuro próximo de la ciudad está en las manos del alcalde Pavel Muñoz. Yo le conmino a enderezar el rumbo, ¿no? Y a buscar concertaciones, ¿no? Quiero acercarte, no sé si tú recuerdas, pero el alcalde Muñoz lanzó con bombos y platillos algo que él denominó el Acuerdo Quito, ¿no? Que era un espacio de convergencia para establecer algunos objetivos. En este Acuerdo Quito, él planteaba ciertos objetivos y uno de esos era erradicar la extrema pobreza en nuestra ciudad. Y el punto número 3 decía textualmente, establecer con distintas organizaciones una red metropolitana para la soberanía alimentaria, bancos de semillas, alimentos, ollas comunitarias, populares, huertos urbanos, ¿no? Entonces, dicen tantas cosas, ¿no? Hablan de convergencia, hablan de acuerdos, hablan de encuentro. Yo firmé este documento, ¿no? Y 60 personas más lo firmaron, ¿no? Junto a Analía Ledesma presentamos proyectos de ordenanza que van en esa línea, para que no sea una política municipal, sino que sea una política metropolitana. Claro, y la claro. respuesta de su bloque fue votar en contra, ¿no? Me parece vergonzoso ese tipo de política, porque Pero, finalmente ellos llevan a un plano personal, sacrificando la situación compleja que viven los vecinos y vecinas. pero ¿a Creo qué lo que atribuyes, Wilson? ¿A qué lo atribuyes? Es decir, ¿hay una suerte de celo a propósito de estas iniciativas? ¿Qué hay de por medio? Si es algo que además ellos han impulsado esa iniciativa, ¿por qué no la llevan a cabo? sí, creo que yo he rectificado a tiempo, ¿no? Yo tenía una idea de lo que era el alcalde Muñoz en su momento. Me parece que la realidad dice que es otra cosa y su bloque también, ¿no? Me parece que es una organización eh, que ve enemigos donde no los hay, ¿no? Que ve Mm, cucos donde no los hay, ¿no? Me ya. parece que justamente en esta ordenanza eso podemos observar, ¿no? Una ordenanza noble que trabaja por la seguridad alimentaria con soberanía, alineada al Acuerdo Quito presentado por el alcalde Muñoz, un proyecto de ordenanza que trabaja por la inclusión, por acciones de mitigación de cambio climático, ¿no? No una ordenanza presentada por un concejal en particular, sino que unifica 4 proyectos de ordenanza, ¿no? Entonces es como Kiko, que tiene la pelota cuadrada. Si es que la pelota no es mía, entonces nadie juega, ¿no? Me Ujú. parece que esa lógica hay que superar, ¿no? Quito necesita acuerdos, Quito necesita soluciones, y yo no estoy a favor del proceso de revocatoria. Yo creo que hay que plantear también esta idea de gobernabilidad pensando en la ciudad, pero creo que el alcalde tiene que rectificar, ¿no? Me parece que desde esta postura crítica
Creo que el alcalde tiene que dejar de huir a tantos aplaudidores que le dicen, excelentísimo señor alcalde, todo está bien, y empezar a escuchar más a los vecinos de los barrios, escuchar más a quienes hacemos una oposición responsable y enderezar finalmente el rumbo. Parece que ese es el síndrome del poder, porque le pasa lo mismo a Noboa, que cree que todo está perfecto y que no escucha lo que sucede y que no toma decisiones. Entonces, en ese sentido, tampoco, esta es una opinión personal, absolutamente, ¿no? Podemos considerar que se trata, que una elección es un cheque en blanco, es decir, que alguien no respeta lo que firmó o propuso en campaña y resulta que tenemos que aguantarnos todo el tiempo. No sé si sea necesario sentar un precedente para que la autoridad comprenda que si es que no cumple con sus promesas, caramba, hay un mandato popular que le dice, lo siento señor, usted se equivocó y por lo tanto dele la oportunidad que el Consejo rectifique, pero no sé, con una medida tal vez un poco dura, sin duda, ¿no? Pero bueno, esa es una mera opinión. En todo caso, Analía, ¿cuál es la expectativa entonces frente a este panorama difícil de conversar con un bloque muy importante que es el correísmo o Revolución Ciudadana dentro del Consejo y esta coyuntura política tan particular? ¿Cómo ve el panorama? Bueno, yo pienso que es momento para el alcalde de verdaderamente hacer un giro de timón. Ujú. Yo no me considero una oposición radical, yo no me considero de oficialismo tampoco. Yo estoy en el centro, siempre en el centro izquierda, de la izquierda democrática verdadera, aquella de Rodrigo Borja, de aquella que promulga verdaderamente lo más importante para los pobres, la salud, la educación, y siempre y cuando pueda funcionar los capitales, ¿no? En este sentido, yo no puedo estar completamente en el bloque de oposición y tampoco en el bloque del oficialismo, así que lo que yo he propuesto, es más, te propongo, Wilson, y lo que estoy proponiendo, he charlado con algunos compañeros en ser una suerte de bálsamo para suavizar el tema político, sobre todo al interior del Consejo, que le estoy viendo que se está ya disparando y está tomando tintes que no son necesarios en este momento. Al igual que Wilson ha señalado, para mí, sobre todo que ya viví una experiencia en el periodo anterior, cuando se cambió Yunda por Guarderas. No sé si es que el remedio fue peor que la enfermedad. Ahora, si es que, por ejemplo, tenemos una reelección de vicealcaldesa y es la misma persona, no va a haber un cambio, porque definitivamente es la misma postura, es la misma posición. Claro, claro. Lo que es importante para el alcalde es que él vea lo que está sucediendo en los barrios, en las empresas, que cambie cierto tipo de accionar para que la ciudad o sea, se calme de alguna manera, los ánimos se calmen, pero por el momento habría que calmar los ánimos dentro del ¿Y Consejo cómo Metropolitano. Somos lograrlo, 21 Analía? concejales. ¿Cómo lograrlo, Analía? ¿Cuál podría ser la estrategia de ese bálsamo que usted menciona? Eso es lo que les estoy ofreciendo a los concejales, casi que estoy buscando uno por uno para que la ciudad no explote, ya que está explotada por afuera. Les propongo un justo medio, que de alguna manera cedamos posiciones de un lado, cedan posiciones de otro. Mi interés es la ciudad. Yo no tengo ningún interés personal en este momento sobre ninguna comisión, sobre ninguna vicealcaldía. Mi interés, después de haber visto toda esta debacle de la ciudad, después de que Paco Moncayo fue alcalde, es mi interés que Quito de verdad renazca, que Quito de verdad sea lindo, que Así Quito de es, verdad totalmente sea de acuerdo. grande, de verdad sea digno. Todos los eslogans que he visto en estos momentos es una desgracia Quito. Miren, ¿cómo podemos volvernos a enamorar de Quito si de Quito emigra toda la gente a los valles, emigran a Tumbaco, emigran a Los Chillos, porque ya casi no se puede vivir con seguridad. Claro. Los ejes longitudinales como la 10 de agosto, como el Bicentenario, son completamente abandonados del centro histórico, que debería ser un centro turístico, un centro verde, un centro Total. bonito, de la ciudad más linda que señalan. Está lejos de serlo. Y si es que los concejales nos metemos en una disputa innecesaria, adicional, y este tema de la revocatoria desenfoca al alcalde de lo que tiene que hacer, que es efectivamente trabajar por la ciudad, por tener una obra emblemática, no tener una obra diaria, sino trabajar de verdad en la empresa de obra pública, que nos retiraron a los concejales para que no podamos fiscalizar, por ejemplo, en la empresa de agua potable, que yo siempre he estado, en la de obra pública. Es el resultado que vemos de empresas que no ejecutan. Como por ejemplo tenemos una empresa de obra pública que tiene más de 200 millones de presupuesto y que no llega al 30% de ejecución a fin de año, y es el resultado que vemos aquí en la ciudad, que no hay obra pública, que es lo que más siente
la ciudadanía. El municipio está como parte fundamental Ok. en los temas de las tierras, de los terrenos. No hay un tema fundamental en los derechos de acciones, no hay cambios trascendentes y eso es lo que espera la ciudadanía. A las afueras del Camal nomás me indicaban, las calles son entre lodo y sangre para que no se puede, y ahí mismo el comercio informal No, se increíble, sortea. claro, claro, claro. No, Es todo realmente. eso para mí importante en la ciudad. Ahora, estamos en la parte final, Wilson. Habría que elegir, Wilson, la hacienda más apartada del centro de Quito y hacer una encerrona con todos los concejales, el alcalde, que se metan ahí un fin de semana a conversar abiertamente, sin cámara, sin público. Capaz que sale humo blanco, Wilson. Andrés, yo le he pedido varias veces al alcalde que convoque a los concejales a puerta cerrada para conversar alrededor de los temas de la ciudad. Uno de esos temas es el Estatuto Autonómico de Quito. No lo Por hace. ejemplo. La oposición no viene por parte de los concejales, Andrés. La oposición, y de alguna manera con unos tintes hasta violentos, viene por parte del alcalde y sus concejales. Nosotros hacemos nuestro trabajo y nuestro trabajo es fiscalizar, ¿no? Yo, por ejemplo, donde he generado tensión es cuando fiscalicé el hecho de que se apruebe una resolución que en su parte, en su articulado, establecía la instalación de alarmas comunitarias en los barrios donde vive el alcalde y los concejales. Yo evidentemente estoy en contra de aquello, que se compren autos nuevos, toda una flota de autos nuevos para los concejales, estoy absolutamente en contra de aquello, que se utilice un esquema de triangulación para la compra de 60 trolebuses, ¿no? Que ha sido fuertemente criticada por parte del gobierno nacional, estoy absolutamente en contra de aquello, pero eso es parte de mi trabajo, ¿no? Yo fui elegido como Analía para fiscalizar, pero hacemos una fiscalización técnica, documentada. ¿Cuál ha sido la respuesta del alcalde Muñoz? Lo que vimos ayer, bloquear ordenanzas que son beneficiosas para la gente. Y en mi caso particular, recibir ataques permanentes en redes sociales. Siento que Analía también ha sufrido de aquello. Yo inclusive he sentido acoso y la Fundación Cecilia Rabanera también ha sentido acoso por parte de la administración del alcalde Muñoz. Varios de sus funcionarios, varios de sus concejales han amenazado con revertir el comodato a la fundación. Me parece que ese tipo de posturas son todo lo opuesto a buscar un consenso y pensar en la ciudad, ¿no? Yo de alguna manera me pregunto, ok, el municipio a través de la administración Muñoz, ¿no? Revierte el comodato a la Fundación Cecilia Rabanera. ¿Quién se va a hacer cargo de atender a cientos de niños con cáncer en la ciudad? ¿Quién se va a hacer cargo de generar una plataforma de voluntariado? ¿Quién se va a hacer cargo de un predio municipal que nosotros lo encontramos en soletas, absolutamente destruidos y que ahora está renovado? Entonces me parece que esa posición radical, ¿no? Del odio, ¿no? De aniquilar al otro, es algo que se tiene que superar, ¿no? Yo nuevamente conmino al alcalde Muñoz y principalmente a su bloque de concejales de que busquemos el bienestar de los quiteños y quiteñas, ¿no? Esto no se trata de uno, de otro, de una tienda política o de otra, esto se trata de encaminar a la ciudad que está en un hueco negro muy profundo. Crisis económica, crisis social, crisis ambiental, crisis social y principalmente una crisis de confianza. Hoy por hoy nadie cree en nadie en el Distrito Metropolitano de Quito y esa es una tristeza absoluta que esperamos que de alguna manera con acciones positivas, pequeñas, como la que emprendimos ayer junto a Analía Ledesma, logremos ir encontrando caminos para sacar a la ciudad adelante. Porque estas estrategias políticas a las que has hecho alusión, de troles que agredan, que busquen incomodar, o esa actitud absolutamente indigna, ¿no? Mezquina de hablar del tema de la fundación, es de una bajeza realmente increíble, ¿no? Y uno no esperaría eso. Supuestamente el señor Muñoz proviene de una persona formada, ¿no? Un sociólogo que tiene experiencia en planificación y sin embargo está dejando de manera clara una faceta que no corresponde a lo que uno esperaría, ¿no? Bueno, veremos qué ocurre más adelante. Por ahora, gracias a Wilson Merino, a Analía Ledesma por habernos acompañado en este programa. Que tengan una buena noche ya. Gracias. Muchas gracias. Esperemos que todo sea mejor. Ojalá. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. 18:05, amigas, amigos. Pausa. Ya venimos.
18:06, amigas, amigos, damos la bienvenida a nuestro editorialista invitado el día de hoy. Lo vemos en pantalla de inmediato, Osvaldo Landázuri, ingeniero comercial, consultor en economía, analista político. El tema del día de hoy es los modelos de negocio, una herramienta imprescindible en la captura del valor de una empresa. Escuchemos. Hola amigos. Siguiendo con nuestras charlas, con nuestras conversaciones respecto a negocios, de emprendimientos, en las que hemos hablado de cadena de valor, de plataformas, de inteligencia artificial, introduzcamos un tema más que es muy relevante: los modelos de negocio. Pues aquellos que estamos familiarizados con el concepto de definición de negocio de principios de siglo, sabíamos que eran 3 los temas que definían esta actividad. El primero, el producto o el servicio que estoy entregando, la estrategia, el segmento, es decir, a quién, a qué cliente, y ahora en las nuevas definiciones aparece un cuarto tema: cómo capturo o la forma en que transformo en dinero, en valor, aquella estrategia que estoy proponiendo. ¿Por qué traemos a colación este concepto de modelo de negocio? Porque las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de comunicarnos, las nuevas herramientas digitales han presentado unas combinaciones de negocios que no sabían o que no se podían haber visto antes. Si no, preguntémonos por qué Apple compró Beats hace unos años por varios miles de millones de dólares. Apple, la empresa de los teléfonos; Beats, la empresa de los audífonos. Y ahí ustedes entienden toda la línea de productos y de servicios que Apple lanzó en los últimos años relacionados con audífonos, música, etc. ¿Por qué Jeff Bezos, el principal accionista de Amazon, compra 2 startups en Estados Unidos relacionadas con la fabricación de vehículos emergentes, Slate Auto y Rivian Automotive o algo parecido, ubicadas en Michigan y en California? Pues porque indudablemente la logística de Amazon y la entrega de productos le está abriendo los ojos respecto a nuevos vehículos para entregar lo que es el core business o el centro del negocio de aquella gran plataforma norteamericana. Entonces, ahora la siguiente pregunta es: ¿cómo yo diferencio los modelos de negocio? Fundamentalmente, cuando 2 o más bloques de los que mencionamos al inicio de esta presentación cambian, es decir, el cliente o la estrategia, estoy hablando de otro modelo de negocio. Y segundo, porque esta combinación distinta de actividades puede hacer que mi empresa sea más exitosa si yo abarco más modelos de negocio. Usualmente se sabe que una empresa maximiza su valor con 2 o 3 modelos de negocio. En última instancia, veamos el caso de LAN Chile, que entrega 3 servicios: transporte interno en el país de donde fue fundada, en Chile; por otro lado, también en otros países como en Ecuador, en Perú, etcétera, transporte de carga y transporte internacional. ¿Cómo creen que logra hacer esta propuesta de valor? Tal vez si nos damos cuenta que el transporte de carga genera nuevas rutas para pasajeros de transporte interno e internacionales. Entonces, los modelos de negocio son una herramienta adicional para ver mi emprendimiento y para ver cómo capturo la mayor cantidad de valor. Gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, señor Landázuri. Vamos a recopilar todos sus editoriales, lo vamos a poner en un CD, lo vamos a vender, porque eso es un curso buenísimo para emprendedores, empresarios. De verdad, muy interesante la información proporcionada. Lo otro es broma, por supuesto, ¿no? Bueno, vamos de inmediato a nuestro siguiente panel. Perdón, en entrevista, 18:10. Hablar de la pregunta del día que nosotros formulamos y que comentamos al inicio, leímos sus respuestas. Pues ahora vamos a tener ya la posibilidad de reflexionar sobre este trágico y lamentable, dolorosísimo episodio. Por favor, la persona que, si está ya, efectivamente lo vemos en pantalla, nuestro invitado, el abogado Fernando Bastián. Él es del Comité de Derechos Humanos, a quien agradecemos porque ha estado además cerca de este caso y por eso tiene elementos para conversar sobre el particular. Bueno, realmente escalofriante el testimonio después de este nuevo, no es operativo, este nuevo reconocimiento del lugar, de todos los episodios que se produjeron.
el testimonio de este oficial que está haciendo colaboración eficaz sobre cómo se produjeron los hechos, al menos dicen ellos hasta cuando los dejaron en Taura, ¿no? Porque reconocen que los maltrataron, que los torturaron, en fin, eso está allí, es el testimonio de uno de ellos, ¿no? Y luego dice que los dejaron botados y ahí ya no saben qué mismo. En fin, ¿cuánto aportan estos testimonios en el caso, Fernando? Bienvenido. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Un cordial saludo a quienes nos escuchan. Evidentemente, en esta ampliación de versión que fue sujeta a reconstrucción este domingo, nos deja claro tres elementos. La primera es la impunidad institucional que Fuerzas Armadas impuso, no solamente en los 16 militares, sino que obligó a toda la estructura del Estado a mentir o a promover impunidad. Recordemos que la respuesta falsa de que los dejaron sanos y salvos, que no los golpearon, no solo fue de los 16 militares, sino que también fue del ministro Giancarlo Lofredo y de la ex ministra del Interior Mónica Palencia en el habeas corpus que se presentó y en su apelación. Entonces, aquí hubo una impunidad estatal que se pretendió instalar y por lo tanto también una dinámica de encubrimiento. Lo segundo, y esto lo mencionamos siempre, y es que no hay que creer que esto es solo un exceso o una reacción debida al estrés laboral de los militares, que es lo que en algunas entrevistas me han intentado convencer. Esto es una conducta racionalizada de los militares, resultado de una directriz política emitida por nuestras autoridades, ministro de Defensa y el presidente de la República. Aplicar la mano dura, aplicar el derecho internacional humanitario, discursos donde nuestras autoridades no comprenden el fondo o el contenido y hacen que Fuerzas Armadas en la práctica cometan este tipo de conductas, porque conocían plenamente, como siempre lo hemos dicho, que el haberles detenido e incomunicado constituía una infracción y también un incumplimiento de procedimientos. Y lo tercero es que Fiscalía ahora tendrá el reto de saber cómo responder ante estos nuevos hechos. Porque por un lado está la desaparición forzada y por otro lado están estas alegaciones de tortura física, psicológica y sexual. Y frente a esas conductas de tortura, que es un delito también, Fiscalía tendrá que generar algún tipo de respuesta. Esa última parte del aspecto sexual es nueva para mí. ¿En qué consiste ese delito? Bueno, en primer lugar, de acuerdo a los testimonios que se expusieron en la reconstrucción de los hechos de la ampliación de las versiones, cuando obligaron a los 4 niños a desnudarse, uno de ellos se resistió. De por sí, el desnudo forzoso es una forma agresión. de tortura sexual. Ya, ok. Pero cuando obligas también a un menor que se resista a desnudarse a partir de patadas en el suelo, esa forma de tortura se agrava. Entonces, hay una finalidad y también hay un daño grave contra la integridad sexual de ese menor, configurándose una forma de tortura sexual. Ok, me queda claro. Y recordar, porque sin duda que es importante, los nombres, ¿no? Steven Medina, de 11 años, Josué Arroyo, 14, Saúl Arboleda e Ismael Arroyo, de 15 años. Ellos soportaron, según el testimonio de este uniformado, correazos, patadas, golpes, puñetes, pisotadas en el suelo, la aplicación de llaves de lucha y la detonación de un disparo a pocos centímetros. Y finalmente los cuerpos calcinados, ¿no? Abandonados. Ahora, la pregunta del millón es, ¿hay claridad sobre por qué los detienen? Presuntamente, ¿qué habrían cometido estos chicos? Si es que habrían cometido algo. Es decir, ¿hay algún indicio que vaya por ese lado? Porque todavía la gente dice, no es que eran delincuentes, hay que tratarlos como adultos. ¿Por qué un trato especial? No sé. ¿Qué decir al respecto? Bueno, frente a eso es que hasta la fecha no encontramos ninguna prueba o indicio del motivo de la detención. Y es propiamente de una conducta habitual de detenciones arbitrarias
que se incrementó en enero de 2024, cuando el presidente de la República comenzó a exhibir a través de gráficas en redes sociales sobre el número de detenidos, llegando a 11.000 detenidos. Evidentemente estábamos frente a un patrón de detenciones arbitrarias y nadie sabía en dónde se encontraban estas personas. Simplemente había un afiche del Ejecutivo diciendo tantos miles he detenido en tanto tiempo. Y eso normalizamos durante todo el año. Y es tal cual lo que le pasó a los 4 niños. Una detención arbitraria que fue normalizada por la población y también posicionada por el Ejecutivo como una forma de combatir el crimen organizado, que en este caso evidentemente es un falso positivo. Y esta detención arbitraria se transformó en desaparición forzada cuando no puso en conocimiento ante autoridades competentes, sino que los trasladó a una zona lejana, de donde vivían, de donde se los detuvo y por supuesto impidiendo que una autoridad pueda conocer sobre esa detención. Y ahí hay que preocuparnos, querido Andrés. Ahora, Cuando nuestras Fuerzas Armadas cometen operativos sin ningún tipo de registro, ¿qué tipo de control o rendición de cuentas podemos hacerles? claro. Le estamos dando luz verde, carta blanca, para hacer lo que se les dé la gana sin ningún tipo de rendición de cuentas. Por suerte, acá hubo alguien que los vio con vida después de eso. Por suerte, 4, perdón, tuvieron la conciencia revuelta, y también con el miedo de una eventual pena Claro. alta por el delito de Claro, desaparición forzada y sus agravantes, para poder decir lo que dijeron. Ahora, en redes sociales sale de todo, ¿no? Información interesante, pero también cosas que no se pueden comprobar. Me pregunto, se ha dicho también que posiblemente los chicos hubiesen visto el contenido del transporte de los militares. Dice que ellos llevaban alguna carga y que no era conveniente que quedaran testigos porque era algo aparentemente irregular. ¿Hay algún indicio de eso también o son versiones así que se lanzan? Nosotros somos responsables con lo que señalamos, Andrés, y no tenemos hasta la fecha indicios de que los militares en sus cargas hayan llevado algún objeto Ok. ilícito o que comprometa la integridad de ellos. Qué bien que sea así, porque efectivamente uno espera que no haya un apasionamiento, digamos, político, ideológico. Estamos hablando aquí de una tragedia y tiene que esclarecerse con todas las de ley, simplemente, ¿no? Ahora, a ver, continuemos con este testimonio. Como ustedes, como si decías, es colaboración eficaz. Todavía podrían incluirse, porque son 4 de 16 quienes están colaborando, ¿podrían incluirse la diferencia o ya no? Concluyó el plazo, digamos, no sé, ¿cómo se maneja eso? Bueno, en realidad eso va a depender mucho de Fiscalía para poder determinar qué tipo de colaboración es o no es eficaz. A posición de la defensa de las familias, Ya. a estas alturas, dar algún tipo de información sobre la verdad dentro del proceso, para nosotros no da mayores detalles, salvo la obligación que tienen con garantizar el derecho a la verdad de las familias, saber qué fue lo que pasó. Fíjate, Andrés, tuvimos una primera audiencia de formulación de cargo, la más dolorosa de las familias, porque fue el día en que se confirmaron los resultados de ADN. De acuerdo. Tuvimos una audiencia de habeas corpus. Ese mismo día, el día anterior, perdón, 3 días, unos 5 días antes, donde se conoció que se habían reconocido los cuerpos. Luego, días más adelante, tuvimos la apelación de ese habeas corpus. Luego tuvimos la apelación de la prisión preventiva. Luego tuvimos 2 audiencias de intentar sustituir a la prisión preventiva. Y en cada una de esas audiencias se expuso el mismo argumento de impunidad. Yo no los toqué, yo los dejé sanos y salvos, aquí no hay desaparición forzada. Increíble. Es justo, existe eficacia en la cooperación Increíble. cuando los padres han tenido que sufrir en todas estas diligencias judiciales para recién ahora, cuando ya están a una eventual Claro. audiencia de juicio donde van a saber cuántos años van a pasar Claro. en la prisión, recién venir a cooperar. Para Comprendo. nosotros, a estas alturas, ningún tipo de información, salvo que revele la causa de la muerte de los chicos, es una cooperación eficaz. Ahora, Comprendo.
aportaron con información, pero eso es una obligación del Estado para asegurar el derecho a la verdad de las familias. Pero en este caso, ¿quién Y califica si es o no cooperación eficaz? ¿La Fiscalía? correcto, la fiscalía, pero al final del día también el tribunal que se conformará en la audiencia de juicio tendrá que también determinar aquello. Ahora, bueno, Fiscalía sin duda tiene un rol protagónico en esto, ¿no? Pero también el gobierno, porque, y esto lo menciono porque leía algunos comentarios de la pregunta que hicimos sobre este tema a los ciudadanos y mucha gente decía, bueno, sí, es un tema de Fiscalía, el gobierno no tiene nada que hacer. ¿Cómo que nada que hacer? El gobierno no ha dado declaración frontal de lo que sucedió. Es decir, tiene que dar la cara, explicar, el ministro de Defensa también. O sea, hay una responsabilidad pero directa del gobierno, Fernando. Correcto, sobre todo pensando en dos escenarios. El primero, en que fue el ministro de Defensa quien comenzó a promover la estigmatización y el ataque a las familias. Lo recuerdo, Y también claro. llamar a la defensa institucional de los 17 uniformados, incluyendo el coronel Iglesias. Y ahora, conociendo estos detalles, por supuesto que su versión tiene que cambiar. Y lo segundo es porque el resultado de la política impuesta por el mismo ministerio es que ocurrió esto. No es algo aislado, es algo que se tiene que cambiar. Y lo reconoció la primera jueza, Tania Loor, en la audiencia de habeas corpus, que aquí tienen que existir medidas de no repetición. ¿Cómo asegurar de que nunca más nuestros niños sean detenidos, desaparecidos y torturados por agentes del Estado? Evidentemente algo salió mal, algo se incumplió y eso hay que corregir, porque también ha pasado en otros casos. Hasta la fecha tenemos 33 víctimas de desaparición forzada, 33 personas que, al igual que los niños de las Malvinas, estaban en un lugar determinado y en un operativo supuestamente de seguridad, Fuerzas Armadas los detiene y hasta la fecha se conoce sobre su ubicación. Entonces, eventualmente sí, algo tiene que cambiar y el Ejecutivo tiene que estar allí a la hora de decidirlo. Según los testimonios, de los cuatro militares que están imputados, señalaron que finalmente ellos abandonaron a los chicos en medio de la noche, desnudos, en el sector de Taura, y se fueron. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo? Ellos quedaron allí y ¿cómo terminan calcinados? Es decir, ¿qué pasa en el interín? O sea, ¿cómo aparece alguien que los encuentra y decide quemarlos? O sea, sinceramente no lo entiendo. Justo esa es la ambigüedad que nosotros habíamos denunciado desde el primer día, Andrés, cuando de un momento a otro el ministro de Defensa y el ministro del Interior dijeron, hemos detenido al autor intelectual de la muerte de los 4 niños. Y nosotros increpamos esa afirmación porque Fiscalía no tiene ningún indicio. Un testimonio de un sujeto de dudosa procedencia de 6 líneas, el día, justo va el día en que se hace mediático el caso y no volvió a aparecer nunca más. Resulta que Qué ese bárbaro. extracto de la versión es la solución y la respuesta del Ejecutivo para un caso tan complejo, eso es burlarse de las familias. Para nosotros, esa posición ambigua representa, por supuesto, una promoción de la impunidad. Y lo que queremos es saber qué pasó. ¿Quién ordenó, quién permitió el asesinato de los chicos? Pero más allá de lo jurídicamente demostrable en el ámbito penal, nosotros estamos absolutamente claros, Andrés, que el Estado y los agentes militares son responsables de la muerte de los niños. Más allá de si apretaron o no apretaron el gatillo, de si prendieron o no prendieron la llama, ellos incumplieron su rol de cuidado. Claro. Cuando a una persona la detienen, sobre todo si eres un menor de edad, tú pasas a ser custodio del Estado. Y todo lo que pasa o no pasa después de eso es tu responsabilidad. Y para romper esa obligación de custodia, esa obligación de protección, tuviste que haberlo presentado ante un juez, ante la policía o ante sus padres. Y como no lo hiciste, perdóname, pero eres responsable de la muerte. ¿Quién apretó el gatillo? ¿Quién encendió la llama? Eso en algún momento lo vamos a descubrir y los padres estarán listos para conocer la verdad. Hay un Pero elemento más allá puntual. de eso, estamos clarísimos de que hay una responsabilidad estatal y de los agentes del Estado en la muerte de los 4 niños. Por supuesto. Ahora, hay un elemento puntual que quisiera también contrastar contigo. Dice,
que un teniente coronel lideró el operativo que recuperó la ropa de los menores, prendas entregadas a la unidad antiexplosivos de UNACE, en un procedimiento que incumplió con la agenda de custodia, con la cadena de custodia, y del que no se informó a la fiscalía ni a la policía. Esto es normal. El coronel es un coronel, enfrenta un proceso, pero lo enfrenta, por cierto, en libertad. ¿Por qué en libertad? En primer lugar, eso es un problema que lo advertíamos justo hace un momento. Fuerzas Armadas no pueden ordenar este tipo de operativos por sí solos, sobre todo en temas de delitos o de seguridad ciudadana. Ya. Su rol es complementario de la policía y es justamente porque la policía conoce protocolos y la cadena de custodia es vital. Un militar identifica la ropa y no decide informarle a nadie. Y para él, y esto porque es la versión del teniente coronel, para él haber informado a su superior es suficiente. Suficiente, Conoce claro. de un delito y en vez de informar a la fiscalía o a la policía, le informa a su superior. Claro. Administrativamente quizá está bien, pero conociste de un delito y no informaste a la autoridad competente. Por lo tanto, tienes un grado de responsabilidad en eso. Lamentablemente, no se logró imponer la pena más alta de prisión preventiva, también por cuanto se argumentó de que hasta la fecha se ha presentado periódicamente a fiscalía. Pero también vamos a exigir que haya una respuesta del Estado frente al grado de complicidad o de responsabilidad que él tenga. Porque si Fuerzas Armadas va a continuar participando en tareas de seguridad ciudadana a largo plazo hasta combatir el crimen organizado, el narcotráfico, es importante que también sepa cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas. Porque como excusa del combate a la violencia, Andrés, no vamos a permitir, por ejemplo, que el día de mañana allaten tu casa y destruyan todas tus propiedades, retengan tu dinero, rompan las cámaras de seguridad. Y te lo digo como ejemplo, porque ya ha pasado en todos los barrios pobres de la ciudad de Guayaquil, de la zona de Quito, de Esmeraldas, con la excusa del combate a la inseguridad. Y cuando vamos a pedir información sobre ese operativo, donde no encontraron nada, donde no había ninguna banda, ninguna arma, te dicen, no, es que estamos en un estado de guerra y por lo tanto la información que me pides es confidencial. ¿De qué manera entonces yo me voy a defender frente a las arbitrariedades y la injusticia? Y eso hay que marcar como precedente. El Quien ministro de incumple los Defensa... procedimientos tiene sanción. Y si ese es un delito, lamentablemente tendrás que ir a prisión. El ministro de Defensa y del Interior han viajado a El Salvador a visitar la super mega cárcel de ese país, a nutrirse de las experiencias que se han vivido allí. Me pregunto, ¿te preocupa? Estamos hablando de un régimen que ha sido cuestionado justamente por el respeto a los derechos humanos de aquellas personas detenidas. ¿Será que se quieren inspirar en esa experiencia para aplicarla en nuestro país? No solo un irrespeto a las personas detenidas, sino en general. A la infraestructura democrática que tiene todo país. Pero el caso de Salvador, en cuanto a la forma de respuesta a la violencia, tiene muy concretas semejanzas en el caso de Ecuador, pero en el discurso, ¿no? Porque en cuanto a política pública, la cárcel de El Salvador tiene otro tipo de infraestructura como lo que quieren hacer acá, o como los que ya se encuentran en los centros de privación de libertad. Claro. Nosotros ingresamos al CPL Guayas 1 la semana anterior y las condiciones inhumanas y también de falta de control vienen agravándose desde hace muchísimo tiempo. En un pabellón, al ingresar, vimos que habían 5 PPLs afuera en una especie de almacén. Y cuando preguntábamos, ¿qué hacen ellos ahí? No, es que están afuera porque si entran los van a matar. ¿Y cómo así? PPLs pueden matar a otras PPLs si supuestamente hay un control militar. Entonces, este parche que le hemos puesto a esta violencia cada vez se va agrandando más y va a explotarnos en la cara. Y al igual que las masacres fueron el inicio de la crisis de inseguridad en todo el país, y lo alertamos, porque allí comenzaron los enfrentamientos entre bandas criminales bajo el abandono estatal, ahora también las cárceles nuevamente van a entrar en otro ciclo de violencia y eso significa que afuera también el ciclo de violencia se va a duplicar. Pero mientras sigamos creyendo que a través del marketing y del discurso vamos a solucionar la violencia, ganarán todas las consultas populares que quieran, pero las muertes van a incrementar y quienes van a poner sus muertos seremos nosotros.
Finalmente, dos preguntas puntuales. ¿Qué viene a continuación después de este último episodio de la reconstrucción de los hechos? Y dos, ¿cómo está la familia? Recuerdo, no el nombre, pero una de las madres que estaba absolutamente perdida, me refiero emocionalmente, que no tenía de momento alivio ante semejante dolor. ¿Cómo está la situación? ¿Y qué viene a continuación en la parte legal, digamos? El día de hoy termina la instrucción fiscal. En la tarde se hizo una pericia de extracción de los videos de uno de los celulares donde se registró la detención de 2 de los 4 chicos. Y se vio a 2 chicos sumamente asustados. Se vio a 2 chicos en un contexto de tortura psicológica y también se escuchó cómo Fuerzas Armadas les amenazaba a ellos de dispararles. Y las familias, evidentemente, mientras más vayan conociendo los detalles de este contexto, de este caso tan difícil, tan doloroso para todo el Ecuador, pero sobre todo para los padres, están conscientes de que lo que les importa es el derecho a la verdad, por más dolorosa y difícil que sea. Tienen el derecho a conocer qué es lo que ocurrió. Evidentemente la información que conocieron luego del aporte de estos militares les afectó emocionalmente, pero cubrió ese vacío de no saber qué pasó. Y cada vez estamos seguros que vamos a conocer realmente lo que pasó ese día que hubo la detención, desaparición, tortura y posterior ejecución de los 4 niños de las Malvinas. Muchísimas gracias, Fernando, y enhorabuena que ustedes, me refiero al Comité de Defensa el Comité de Defensa de Derechos Humanos, esté allí como soporte, como ayuda a las personas que necesitan en este momento, sin duda, una guía en términos legales, una orientación, porque no tienen por qué o saber cómo se enfrenta a semejante situación complicada. Además está el Estado de por medio, de manera que pueden haber muchas influencias, tentaciones, en fin. Así que enhorabuena, insisto, de que ustedes estén allí. Me alegro sin duda. Ha sido el abogado Fernando Bastias con nosotros y agradecerte y que tengas una buena noche. Muchas gracias, Andrés, y a todos quienes nos escuchan. Buenas noches. Buenas noches, igualmente. No, sin duda es un tema muy complicado, muy difícil, muy doloroso y aquí no hay medias tintas. Aquí no vamos a comer cuentos. Ya mintieron, el gobierno mintió cuando recién se conoció este episodio. Primero hubo un silencio, como que se querían hacer los locos. Luego salieron con versiones absolutamente tontas y por eso finalmente han quedado ya una a una desvirtuadas, ¿no? O inventándose testimonios, en fin, una cosa, eso se llama crimen de Estado, porque no es que a un militar por ahí que iba caminando y se le ocurrió en su día libre hacer algo, no, era un operativo o al menos estaban trabajando los militares y hay toda una cadena institucional y todos fueron cómplices, hasta la cabeza, el ministro de Defensa. De manera que allí hay una responsabilidad ineludible del gobierno de enfrentar este caso. Estaremos sin duda pendientes de aquello. 18:34, amigas, amigos, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.